Récord en las solicitudes de protección internacional aquí en España. El año pasado, la Oficina de Asilo y Refugio del Ministerio del Interior recibió más de 118.000 peticiones. A ello se suman también las 161.000 solicitudes de protección temporal de ciudadanos ucranianos. Vamos a ahondar en ello con Luay Lamint, que es abogada especializada en extranjería. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Bueno, para contextualizar un poco, ¿quién puede solicitar una petición de asilo y qué requisitos hay que cumplir para que se nos conceda? Bueno, habéis visto que han aumentado bastante las solicitudes durante los últimos años, también, sobre todo, principalmente de ciudadanos de origen de Venezuela, Colombia, Marruecos también, y junto con otros países que también pasan o cruzan en tránsito aquí a Canarias. Es verdad que cualquier persona, tal y como lo recoge la Convención de Ginebra, cualquier persona que por fundados motivos, yo siempre digo que hay que distinguir que todas las personas pueden solicitar protección internacional, pero no todas las personas son solicitantes. ¿Esto qué significa? Que la solicitud de protección internacional la puede realizar cualquier persona, pero se limita y su admisión a trámite y su correspondiente concesión del estatuto de refugiado a aquellas personas que tengan una persecución real, pues por los motivos que establece la Convención de Ginebra. Persecución por motivos ideológicos, políticos. Hablamos de personas que están perseguidas en sus países, ejemplo en el Sáhara Occidental, ejemplo en Venezuela y ejemplo en otros países donde existe un conflicto político y por posicionarte políticamente pues estás sufriendo una persecución de manera individualizada, concreta y real. Hablamos también de las personas por su orientación sexual. No olvidemos que hay países donde todavía está castigado penalmente ser homosexual, lo que lleva aparejado a que esa persecución pues ponga en riesgo su vida. Hablamos de personas que puedan sufrir cualquier tipo de persecución por formar parte de una minoría étnica o por cualquier otro supuesto de los establecidos dentro de la Convención de Ginebra. ¿Y qué implica que una persona se le apruebe esa petición de asilo, que se le conceda esa condición? ¿Qué implica? Pues en primer lugar hacer la correspondiente solicitud, que depende de la Policía Nacional, a través de las Brigadas de Extranjería y Fronteras, y una vez realice la entrevista tendrá que presentar todos los medios, no solo en este caso su relato, que el relato ya constituye por sí un medio válido de prueba, sino también además aportar toda la concreción, todos los datos, todo lo que pretenda fundarse, ¿no? Si ha tenido contactos con organizaciones, si tiene fotografías, si tiene informes, si tiene todo lo que pueda acreditar que realmente está sufriendo una persecución en su país de origen, que no puede y no ha podido tener ningún tipo de protección por parte de su Estado y por lo tanto se ha desplazado para poder solicitarlo. Y una vez que se le concede esta petición, esa persona se convierte en refugiada, en asilado. ¿Qué supone para esta persona? ¿Recibe algún tipo de ayuda, de protección del Estado? ¿De qué manera? Claro, hay que distinguir un poco lo que estamos viendo ahora, que es la protección temporal, que es la que se está dando para las personas que están siendo desplazadas de Ucrania aquí, que en este caso sí que podemos ver más materializado todo lo que establece la propia directiva, que las personas que son solicitantes de protección internacional. En la práctica, el procedimiento de la solicitud de protección internacional se distingue entre el que lo formaliza en territorio, es decir, las personas que están libres, que son libres, que pueden ir a la comisaría y realizarlo, de aquellas personas que están privadas de libertad en los centros de internamiento de extranjeros o bien en aeropuertos o en cualquier otro espacio fronterizo. ¿Por qué hay que distinguirlo? Porque, por un lado, lo que se está haciendo es una valoración inicial de su entrevista, que esto puede tardar en procedimiento ordinario, en territorio, en una comisaría, una persona que se desplaza a comisaría puede tardar años. Cuando digo años es que hay personas que están pendientes todavía 2 años, 3 años de que le resuelvan su solicitud y mientras tanto lo bueno y lo que lleva aparejado es una admisión a trámite mientras se resuelva su solicitud por la Oficina de Asilo y Refugio que le permite, le faculta pues permanecer en el territorio nacional, poder acceder a una autorización de trabajo, seguir trabajando y contribuyendo con el sostenimiento y con su independencia, que es lo que la mayoría quieren, de aquellas personas que pueden formalizar solicitud de protección internacional en puestos fronterizos. Hay algunas personas que han recibido resoluciones a los 6 meses y hay otras personas que llevan 2 años, 3 años para recibir la correspondiente resolución.
En la mayoría de los casos de las personas con las que yo trabajo y tengo contacto directo, lo que suele llegar es una denegación. ¿Por qué? Porque según ellos, pues el relato no constituye una persecución o un temor real o un riesgo real fundado, que esto es un debate muy interesante a nivel jurídico con la Oficina de Asilo y Refugio. Y después, por otro lado, las que sí reciben la concesión del Estatuto de Refugiado, que les permite tener una autorización de residencia durante 5 años, en la que ya pueden hacer aquí su vida en todos los términos, aparte de tener el correspondiente pasaporte o título de viaje que ya le pueda permitir pues, moverse, trabajar, ya tener una vida, por así decirlo, más tranquila. Daba usted antes ya un pequeño matiz. Hay que diferenciar entre las peticiones de protección internacional y las de protección temporal. Este último es el caso de todos esos ciudadanos que están huyendo de Ucrania hacia España, huyendo de la guerra. Entre estos dos tipos de peticiones de protección, la única diferencia es el tiempo por el que se concede, entiendo. Una es el tiempo y otra es que no todas las personas pueden acceder a ello. Es decir, este tipo de protección temporal que estamos viendo ahora es un mecanismo que los Estados miembros dentro de la Unión Europea pueden crear para momentos como han pasado ahora mismo, que es la invasión de Ucrania, donde además solo pueden acceder los ucranianos y a su vez sus familiares o sus miembros de la familia, ¿no? Y por otro lado, la solicitud de protección internacional que pueden acceder todas las comunidades, es decir, desde Mali, estamos hablando de personas que están en conflicto, al Sahara Occidental también, en relación con el Estatuto de Apátrida de los que vienen de los campamentos de refugiados, a Marruecos, a Senegal, a Gambia, a cualquier país del mundo puede acceder a la solicitud de protección internacional. Pero la solicitud de protección temporal no, aparte de esos tiempos. Precisamente porque la protección temporal tiene 24 horas, ese automático rápido, esa posibilidad y automática rápida, que permite que las personas puedan acceder a una protección desde que llegan. Mientras que la solicitud de protección internacional, aunque las solicitudes ahora mismo estamos teniendo un problema porque las citas son a través de un sistema que está haciendo mucho más tardía esa posibilidad. Hay muchísima gente que quiere solicitar protección internacional, concretamente en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, y está teniendo muchas dificultades. Además, no solo lo que tarda en poder formalizarlo, estamos hablando en territorio, que es ir a la comisaría y realizarlo, sino lo que tarda la propia administración en darle respuesta al solicitante. Se tratan de procedimientos totalmente diferentes y con unos plazos muy diferentes y además con un perfil de solicitantes muy diferentes. Uno es un encaje dentro de la Unión Europea para propios desplazados dentro de la Unión Europea y el otro es para desplazados de todos los países. Han crecido también por parte del Ministerio del Interior las resoluciones de peticiones de apatridia. ¿Qué es esto exactamente? Esto es, mira, nosotros, los saharauis, aquellos que, ejemplo claro, y que además tienen encaje aquí en la propia normativa española y en el propio reglamento que reconoce la condición de los apátridas, que son aquellas personas que su país no los reconoce como nacional suyo, no tienen un país que los reconozca como nacional suyo. El encaje concreto es las personas saharauis que residen en los campamentos de refugiados de Tinduf, que los documenta humanitariamente Argelia, porque Argelia es quien nos documenta con ese pasaporte, pero no tenemos una nacionalidad que sea reconocida, ¿no? La nacionalidad saharaui. Entonces llegamos al Estado español, vamos a la Oficina de Asilo y Refugio a través de las comisarías de Policía Nacional con una solicitud, le decimos, oiga, es que ningún país me reconoce como nacional suyo, por lo tanto tengo derecho a acceder a este estatuto de apátrida. El procedimiento también es parecido porque depende de la Oficina de Asilo y Refugio, como el asilo, pero es verdad que la práctica es totalmente diferente, aunque es un estatuto también, pero es totalmente diferente en cuanto a plazo, porque una persona formaliza la solicitud, la administración tiene 3 meses para contestar, pero en la práctica nos estamos yendo a 1 año y a 2 años. ¿Por qué digo esto? Porque, por un lado, hay que entender que nosotros tenemos mucha legislación, pero que en la práctica, precisamente debido a las elevadas solicitudes, la administración se atasca, no tiene mucho personal y entonces nos vamos a plazos mucho más grandes. Entonces, imaginaros ese limbo en el que muchas personas llegan aquí, quieren empezar a trabajar, porque la independencia económica es esencial para poder tener todo el resto de autonomía, intentan o presentan una solicitud y tienen que esperar 1 año, 2 años, 3 años para que la administración le conteste. Y esto al final, ¿qué hace? Pues ese limbo, esa economía sumergida y esas implicaciones que tienen muchas organizaciones que están solicitando al Ministerio una regularización ya.
Es decir, que las personas puedan desde que lleguen pues empezar a trabajar y tener su correspondiente autorización de residencia para no quedarse en ese limbo de 2 años, 3 Sí. años sin existir. Pues Lueila Minda, abogada especializada en extranjería, muchísimas gracias por habernos acompañado, ayudarnos a entender mejor esta cuestión de las peticiones de protección internacional. Muchas gracias, buenos días. A ustedes, buenos días, Canarias.